El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: a Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; y Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, como les decía al comienzo, estamos celebrando esta misa donde nos reúne en familia nuestra fe en Dios, nuestra fe en su amor, nuestra fe en su poder infinito y nuestra fe en esa decisión que Dios tomó, en esa iniciativa que Dios tomó en favor nuestro, cuando en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, nos rescató de la muerte y de todo mal, y nos hizo herederos de la gloria, de su reino de amor. Jesucristo el Señor, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Salvador, que dio la vida por nosotros en la cruz, cuando se entregó, cuando derramó su sangre, nos obtuvo a todos esa bendición, esa gracia infinita de ser hijos de Dios, hermanos, familia de Dios y herederos entonces de la gloria de Dios. Conscientes nosotros en la fe de que ese don tan grande de amor nos compromete a vivir una vida cristiana realmente unida cada día más a Dios y por consiguiente unida también al amor que nos compromete con el otro, con mi hermano, con mi familia, con la comunidad. Esto es vivir en Dios, esto es la gracia recibida, gracia que realmente nos toca el alma y que nosotros como cristianos, mientras estamos en este mundo como peregrinos, tenemos que ir madurando, ¿no es cierto? Tenemos que ir como reconociendo, agradeciendo, descubriendo, porque ahí está la clave de un hombre feliz. Si vos querés ser feliz realmente, si querés encontrar en lo profundo de tu corazón plenitud y paz para tu vida, encontrarle el sentido verdaderamente que tu vida tiene y que no lo da el mundo, porque en este mundo, insisto, estamos de paso y todo lo mundano, lo terrenal, lo material es pasajero. Como viene se va, como se va puede volver en una realidad relativa, porque el mundo es esto. Entonces, volver a lo profundo de nuestro corazón, donde realmente Dios en lo íntimo de nuestro ser nos habla con amor de Padre, se nos revela por el Espíritu Santo que se nos dio desde el día de nuestro bautismo para toda la eternidad. Entonces hoy, al estar juntos rezando esta misa y compartiendo esta Eucaristía, donde pedimos especialmente por el eterno descanso de estos seres queridos nuestros que ya han partido, que ya justamente han terminado su peregrinación terrenal y ahora fueron llamados por Dios a la vida nueva, a la vida plena, nosotros estamos llamados a esto, a renovar nuestra fe. Y la fe, que nos permite creer en todo esto y profundizar todo esto que decimos, también se debe transformar en cada uno en un estilo de vida. La fe es un estilo de vida, es una forma de vivir, no es una idea o un concepto mental, creo, y algo que queda en la razón, sino es un estilo de vida. La fe nos llama a vivir como hijos de Dios. La fe nos llama a convivir en lo profundo de nuestro corazón en una relación íntima y profunda con el Señor. Porque ahí se da todo. A Dios no hay que entenderlo con la razón, hay que creerlo con el corazón.
porque Él vive en nuestro corazón. Y de esto se trata la fe, de esto se trata la esperanza cristiana, ¿no? Por eso ahí le encontramos, decía, sentido a nuestra vida. Y podemos vivir una convivencia diferente. Ustedes saben muy bien, porque esto salta a la vista, hermanos, que lamentablemente, y esto no es de ahora, es obvio, el mundo, la sociedad ha decidido equivocamente vivir lejos de Dios. Dios no ocupa un lugar en el corazón del hombre hoy día. Dios es un gran olvidado, un gran hasta despreciado, me animaría a decir yo, por la sociedad. Hablo en general, ciertamente, ¿no? Por supuesto que hay excepciones importantes y abundantes también, pero realmente el común de la gente se olvida de Dios, o se acuerda de Él simplemente como algo un poco así, ocasional, cuando hay necesidades profundas, cuando hay situaciones límites. Ahí es como que hay algo dentro nuestro que nos invita a apelar a la fe, a mirar al cielo, a recurrir a Dios. Pero después en lo común no hay intimidad con Él, no hay relación o muy poca relación con Él. Tal vez esta sea una ocasión, pero podemos pensar juntos en este momento, en presencia del Señor, en su casa, como estamos reunidos, cómo está nuestra vida interior. ¿Cuánto hace que no compartimos los sacramentos, que no venimos a misa, que no escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuánto hace que no detenemos nuestra vida en nuestro ajetrear cotidiano, donde estamos tan corriendo de aquí para allá, para parar y estar en esa intimidad de silencio, de encuentro, de escucha, de relajación interior? Pero no ese relax que se puede hacer en una clase de yoga tal vez, sino más bien ese descansar en Dios, ese reposar en Dios, ese tomar conciencia que estamos en sus manos y que nuestro destino, insisto, no es aquí, sino es su reino. Así le vamos a encontrar sentido a la vida, dije, y también le vamos a encontrar sentido a la vida de los que ya han partido, para no verlos como seres acabados, para no ver la muerte como el fin, sino como un paso más, el último tal vez, de nuestra peregrinación terrenal. Y entonces, ante el dolor, por ejemplo, por la pérdida o por la separación física, temporal de ellos, no estar en la angustia, no vivir en la desesperación como si no tuviéramos esperanza alguna, sino por el contrario, entender que ellos que murieron en la misericordia de Dios, sin duda, y por quien hoy estamos rezando, ya están gozando, porque Dios así lo quiere, de su vida nueva, donde ya se terminó para ellos toda limitación, la enfermedad, la vejez, el deterioro, y todo lo que en este mundo nos limita. Este mundo es hermoso y la vida aquí tiene sentido y hay que descubrirlo, pero también sabemos que hay mucha limitación. Entonces, no estamos llamados a vivir limitados, ni en la decrepitud del paso del tiempo, sino más bien a crecer interiormente para un día alcanzar la plenitud del alma, que es lo que justamente no muere. Aquí, cuando se produce la muerte, el hombre deja su despojo, lo que llamamos sus restos, su cadáver, porque ahí ya no hay vida. Eso queda, el cuerpo queda para llevar a cabo un proceso natural de descomposición o de cremación, pero ahí no está más la persona, porque la persona radica, la vida de la persona, de nuestra vida, radica en lo que llamamos alma, que es lo que infunde Dios cuando nos crea y es lo que santifica a Dios con su Espíritu Santo cuando nos bautizan. Desde ese momento quedamos consagrados como hijos de Dios y herederos entonces de la gloria. A partir de ese momento nos convertimos en seres inmortales. Nos iremos de este mundo, sí, con la llamada muerte, pero no ya como un fin, sino como un paso hacia la eternidad. Eso lo creemos por la fe. Eso la razón no lo explica. Lo podemos poner en palabras como ahora, hasta cierto punto, pero después ya queda la fe, que es un don recibido de Dios que nos permite ver más allá de todo esto. Y como les dije, esto tiene que ser no solo una idea, sino un estilo de vida. Entonces yo te pregunto, porque fue una buena ocasión esta, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tu fe?
cómo estás viviendo tu vida. Cuando rezamos, no siempre, pero suelo pensarlo así, ¿no? Cuando rezamos ante la muerte de nuestros seres queridos, suelo decir que la muerte nos enseña a vivir, si la sabemos mirar cristianamente, si la sabemos mirar y encarar desde Cristo resucitado. Porque ahí es donde se nos tiene que despertar un poco la conciencia de cómo estamos viviendo y examinarnos. Porque si nuestra vida está a medias, en la tristeza, en la desesperación, en la angustia, en la depresión o en el conflicto, porque a veces vivimos en conflicto, no nos aceptamos a nosotros mismos y vivimos en un conflicto de la no aceptación del otro. Un poco lo que les decía de la realidad que nos circunda, ¿no? En una sociedad así, dividida, enferma. Hoy nadie se soporta, nadie se tolera, el individualismo, la falta de convivencia sana y pacífica entre las familias, por ejemplo, o entre la misma realidad del mundo. Todo es motivo de violencia, todo es motivo de enojo, todo es motivo de discusión a veces, la falta de tolerancia de un mundo como el que estamos, la falta de paz, de la verdadera paz, que no es solamente que todo esté tranquilo, sino que haya realmente la paz es un don, la paz es efecto de una sana convivencia, de un respeto por el otro, y eso no está. Lo vemos claramente en nuestra sociedad argentina y en el mundo también. ¿Todo por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Y si nos hemos olvidado de Dios, que es fuente de vida, nos olvidamos de vivir como hijos de Dios. Y ahí es donde perdemos el rumbo. Por eso digo que la muerte nos enseña a vivir si sabemos interpretarla, ¿no? Con fe. Y yo creo que la mejor manera de poder homenajear a estos seres queridos que ya están con Dios es recapitular nuestra vida en Dios, vivir nosotros de aquí en adelante más cerca de Dios, porque en la medida en que estamos más cerca de Dios, vamos a estar más cerca y más unidos a ellos espiritualmente que están con Dios, haciendo de Dios el vínculo de amor, el reencuentro en el amor de Dios, en lo espiritual. Y así nos convertimos, aunque estamos en este mundo, en personas que sabemos trascender, ver más allá. Cuando rezamos, trascendemos. Cuando hacemos silencio y nos miramos a nosotros mismos y a Dios, trascendemos. Estamos más allá de lo temporal, de lo espacial, para estar en una dimensión sobrenatural. Y eso es gratificante, eso da salud, eso pacifica el alma. Eso ilumina la vida, nos ayuda a descubrir realmente el sentido profundo que la vida tiene. En definitiva, volvemos a nuestra identidad original. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Por eso yo creo que hoy, además de rezar por ellos y darles cristiana sepultura a sus restos, a sus cenizas, los recordamos y los percibimos en un amor eterno. Y también nos llama a Dios a vivir nosotros nuestra propia experiencia de amor eterno, con nosotros mismos desde Dios y con el otro, con el que tenemos al lado, con el que convivimos cotidianamente, con el que nos cruzamos en la vida de todos los días. Esa es la vida. Y así un día seremos llamados nosotros también, como ellos, a la presencia definitiva de Dios para descansar en un reencuentro de amor eterno con ellos y obviamente con el Señor, ya en una vida nueva, definitiva y perfecta. Pero mientras tanto vivamos la fe, hermanos. No desperdiciamos el tiempo y la vida en cosas meramente temporales, pasajeras, que no tienen un sentido profundo. El hombre es el gran enemigo que el hombre tiene en este mundo, es el hombre mismo. Y tenemos que justamente reconciliarnos para ya no ser enemigos entre nosotros o con nosotros mismos, sino hermanos y amigos. Dios nos dio una vida que vale la pena. Depende de nosotros realmente que así sea, ¿no? Entonces, bueno, demos gracias a Dios por la vida de estos hermanos nuestros que ya están gozando de la paz y por nuestra propia vida, dándole un sentido nuevo, un cauce nuevo, si hiciera falta, obviamente, ¿no? Por eso, una palabrita y ya termino respecto de lo que nos dice la primera lectura, que a veces suena un poco chocante en estos días, pero en definitiva San Pablo en esta primera carta a los Corintios que venimos escuchando,
lo que él plantea ante una realidad justamente como la que hoy pasa, ¿no? Un grupo, una iglesia de aquella época, en Corinto, un pueblo de los judíos cercanos a los griegos, que eran cristianos, se habían olvidado con el paso del tiempo, como suele pasar, de ese amor original a Dios, de ese ser cristianos en serio, y comenzaron a vivir lo que antiguamente vivían cuando no conocían a Dios, ¿no? Una vida de litigio, de contienda, de discusiones, de acusaciones, de juicios. Eso que a veces humanamente nos pasa, ¿no? Lamentablemente es tan común a veces entre nosotros, entre comunidades, familias. El lleva y trae, la difamación, el chisme, la agresión. Inclusive pasa, no digo que suceda con ustedes, pero a veces, ¿cuántas veces muere un ser querido, muere el padre, y los hermanos que supuestamente estaban unidos tras la muerte de los padres se dividen en odios y broncas por las herencias o por 2, 3 pesos o 2 o 3 ladrillos que dejan los padres, y se rompen las familias? Esa es la peor falta de respeto a la memoria de un padre, de una madre que trató de hacer lo mejor para formar una familia unida, hijos con amor, hermanos que se quieran. Cuando ya lo material entra a formar parte, la desidia, donde entran otros terceros en discordia, que dan manija para el reclamo, haciendo de ese reclamo un quiebre de la familia, de la hermandad. Eso lastima la memoria de estos seres queridos que parten. Por eso también es bueno reflexionar sobre esto, ¿no? No digo que pase acá, ojalá que no, Dios quiera que no, pero pasa tanto lamentablemente esto, como un poco lo que hace referencia en la primera lectura del apóstol Pablo, que es palabra de Dios, ¿no? Vivamos como cristianos, vivamos en el amor y démosle el primer lugar a lo que realmente lo merece y lo tiene, que no es justamente lo material, sino el amor fraterno, la misericordia. Vamos a pedirle al Señor esta gracia. Como les dije, darle gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos difuntos, seres queridos que están con Dios, por todo lo que nos supieron dar mientras estuvieron físicamente con nosotros en su vida terrenal. Le damos gracias a Dios por ellos. Le damos gracias a Dios por ser nosotros familia cristiana que creemos y esperamos en Dios a pesar del dolor y las limitaciones propias de lo humano. Le damos gracias a Dios porque nos habla el corazón cuando lo abrimos a Él y sabemos escucharlo cada día con fe y humildad. Pidámosle entonces que esta gracia se renueve en nosotros para que la gracia de Dios, justamente el sentirnos parte de Dios, nos libere de todo lo meramente terrenal y temporal, liberando nuestros sentimientos del egoísmo, del orgullo, de la mediocridad, de la superficialidad, del materialismo, de la sensualidad sin sentido, y nos haga profundamente espirituales, trascendentes. Pedimos esta gracia para nosotros, para toda la comunidad, para la familia, para la humanidad, donde también queremos rezar a los pies de María de Luján esta misa y nuestra vida, pidiendo por la paz en nuestra querida patria Argentina. Que así sea.